saludo a todos nuestros hermanos y amigos y especialmente a nuestros hermanos de la Catedral del Pueblo. Queremos decirle que ya pronto nos vamos a reunir. Estamos orando y confiando en el Señor. Quiero también aprovechar la oportunidad para felicitar a nuestros cumpleañeros del mes, la hermana Sara Butter y la hermana Silvia Montoya, hijas del Señor y siervas del Señor. Que Dios las bendiga ricamente y puedan seguir con salud y fortaleza para la gloria y honra del Señor. Queremos compartir con ustedes en esta oportunidad la reflexión cómo vencer la lucha espiritual. El apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios desde la cárcel con el propósito de fortalecer su fe, dándoles instrucciones prácticas para vivir la vida cristiana en todos los aspectos de la vida, completamente diferente de la sociedad secular o el mundo en que vivimos. Al vivir de acuerdo a estos principios, el creyente estará firme contra las artimañas del diablo, como dice Efesios capítulo 6. Tenemos que saber que Satanás existe, es nuestro enemigo. Él dirige el reino de las tinieblas y es el Dios de este siglo. No es todopoderoso. Sus poderes son limitados, no lo sabe todo, no puede estar en todas partes, en todo tiempo, y opera con los demonios y está bien organizado. La Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones y él busca constantemente obstruir la realización de los propósitos de Dios en la vida del cristiano. La palabra dice claramente, 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo siempre está tratando de hacer caer a los hijos de Dios. Estamos en conflicto espiritual contra el mal, pero quiero decirte una buena noticia. Ya Cristo libró una batalla triunfante en la cruz del Calvario en contra de Satanás. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz nos ha librado de Satanás, la cruz nos ha librado del pecado, la cruz nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. El tiempo es corto, su destino está decidido. Satanás sabe que le queda poco tiempo y dice Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue hecho para los hombres, el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles caídos. Y Dios quiere que entendamos claramente que Él quiere que sigamos el camino que Él nos ha trazado para un día estar con Él en la eternidad. Por esta razón la Biblia dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y la Biblia dice claramente que el diablo vino a hurtar, matar y destruir, pero el Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Antes de continuar con el tema, es importante que entendamos que no podemos minimizar la obra de Satanás, pero tampoco debemos de ignorar sus maquinaciones. Pero como cristianos debemos de saber quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso, todo lo sabe, está en todas partes al mismo tiempo y tiene un ejército de ángeles y arcángeles a su disposición y está bien organizado. Su reino es eterno, dueño del universo y gobierna su creación. Y la palabra dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que su Hijo Jesucristo es el Señor de todos. A todos los que le hemos recibido nos ha librado de la potestad de la tiniebla. Lo dice claramente Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Pablo nos exhorta cómo enfrentarnos a la lucha espiritual. Y dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
En primer lugar, no podemos luchar con fuerzas nuestras porque es una lucha espiritual. El Señor nos ha dado su poder y autoridad contra estas fuerzas espirituales. Y dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10, 3 al 5. Nuestra milicia, esto es, no batallamos contra sangre y carne o ser humano. Lo dice claramente en el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo que no necesitamos armas carnales, sino las que proporciona el poder de Dios. Su propósito es la destrucción de las fortalezas, todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Aquí Pablo se refiere específicamente a la batalla en la mente contra las ideas y actitudes arrogantes que la denomina como argumentos y contra todo orgullo opuesto al conocimiento de Dios. Hoy la iglesia con frecuencia se ve tentada a enfrentarse al mundo con las mismas armas del mundo, es decir, con la sabiduría humana. La lucha del creyente comprende poner todos los pensamientos en línea con la voluntad de Cristo, desechando todos los pensamientos o ideas que no estén en líneas con la palabra de Dios. En todas las guerras, cada país protege zonas estratégicas. En la lucha espiritual también tenemos que proteger nuestras zonas estratégicas. La primera es la mente. Es el principal campo de ataque del diablo. Él trae culpabilidad, condenación, pensamientos de engaño, de duda, de temor, de incredulidad, desánimo, atrayendo nuestros deseos carnales y toda clase de cosas negativas para quitarnos el gozo y la paz de Dios. El enemigo disfruta desacreditar a la gente y destruir las relaciones. El deleite de Satanás es llenar nuestras mentes de acusaciones, creando división entre la gente. Cuando se le da acceso al diablo, él suple las imágenes que pervierten la mente. Como ejemplo tenemos a Ted Bundy. Fue asesino en serie por 18 muertes y fue ejecutado en Florida en el 1989. Y antes de su muerte le contó al doctor James Dobson cómo había influenciado en él el violento material pornográfico que él leía. Dios nunca predestinó nuestra imaginación para que fuese abusada con información profana e infernal. La mente es la torre de control de nuestra vida. Las decisiones determinan las acciones y estas a su vez afectan el futuro inmediato. En todo sitio estratégico, en una guerra, tienen guardias para expulsar cualquier enemigo que venga contra ellos. Nosotros también necesitamos situar una guardia en la puerta de nuestra mente para desechar todo pensamiento o imaginación que no sea verdadero, recto o sea a favor de Dios. Esto es guerra espiritual, estar alerta a todo pensamiento. La Biblia dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Proverbios 23, 7. Por esta razón es fundamental renovar nuestra mente con la palabra de Dios que nos transforma. La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que llenar nuestras mentes y corazones con la palabra de Dios y memorizarla para que podamos combatir todas estas cosas que pueden alejarnos de la voluntad de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda avidez, toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 17 al 24. La palabra de Dios es clara. Y no solamente tenemos que leerla y guardarla en corazón y en la mente, sino vivirla para que se haga poderosa en nuestras vidas. Para experimentar la paz de Dios y la libertad de la ansiedad, los creyentes deben fijar sus pensamientos en las cosas verdaderas, justas, puras, y el Dios de paz estará con nosotros. Las consecuencias de fijar el pensamiento en las cosas profanas del mundo es que el gozo, comunión y la paz de Dios se pierde. Y dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, si visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Una de las cosas que yo he aprendido es pensar como nos dice este versículo, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Y haciendo esto y pensando como el Señor quiere que pensemos, la paz de Dios viene a nuestro corazón y he podido resolver situaciones con la gracia de Dios y en la paz que solo Dios nos puede dar cuando nosotros hacemos su voluntad. Es muy importante, insisto, de renovar nuestras mentes con la palabra y memorizarla y vivirla, para cuando Satanás venga con sus mentiras y engaños, los resistamos con el poder del Espíritu Santo y la palabra. Nos dio el ejemplo nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. El enemigo se presentó para tentarle. Pero Jesucristo, cada vez que él venía con alguna tentación, él le atacaba con la palabra de Dios, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Y así sucesivamente el diablo tuvo que irse porque no halló cabida en la vida del Señor. Así tenemos que hacer nosotros, sus hijos. Yo quiero en este momento pues elevar una oración al Señor. Y yo quiero que aquellos que todavía no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador puedan abrir su corazón, arrepentirse de su pecado y recibirlo para que sus vidas puedan ser libres del pecado y puedan tener también la cobertura y la protección de Dios contra el enemigo y contra todas aquellas cosas que vienen en contra nuestra cuando nos mantengamos como nos enseña la palabra del Señor. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos da de poder compartir tu palabra. Yo te doy gracias por Jesucristo, quien pagó el precio tan alto allí en la cruz del Calvario. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos da el poder y nos sostiene en todo momento. Gracias por tu palabra que nos guía y nos enseña cuál es tu voluntad. Te pedimos que nos ayude a poderla vivir y poderla compartir. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que no te conocen en este momento y que tu Espíritu Santo se revele a ellos. Te pido también por todos los enfermos, Señor, por todos los necesitados, por todos los que están atravesando por problemas y dificultades, y especialmente por la guerra en Ucrania y Rusia. Que tú pongas tus manos de misericordia y abras sus entendimientos, Padre, de los gobernantes para que ellos puedan tomar la decisión de parar esta guerra, Señor, y tú
fortalezcas y consuela a todas estas personas que están sufriendo, aún yéndose de su propio país, tantos niños y tantos que han perdido sus seres queridos, que tú les consueles y les fortalezcas. Señor, te doy gracias, bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, de nuestra congregación y a todos los que nos están escuchando, para que ellos también puedan refugiarse en ti y saber que tú estás protegiéndoles y guardándoles de todas aquellas cosas, Señor, que el enemigo ha querido traer a sus vidas. Te damos gracias y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.